Bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio del podcast de la Escuela de Educación de LUCAP, espacio que estamos creando y haciendo todos los esfuerzos para instalar en este nuevo mundo de los medios digitales, justamente para visibilizar y dar a conocer lo que hacemos en Educación UCAP, pero también dar a conocer la gente que hace posible que ocurran cosas en Educación UCAP. En este episodio nos acompaña una persona, es una profesora investigadora, actual directora del Centro de Investigación y Formación Humanística del UCAP, que aunque ella no lo vaya a decir muy duro, pero yo me adelanto, también es profesora de la Escuela de Educación, nuestra querida doctora Lorena Rojas Palma. Bienvenida. Gracias, profesor Calatrava. Muy bien, pero estamos de usted y tal. Entonces la primera pregunta, ¿de tú o de usted? No, de tú. De tú, bueno, estamos listos. De tú. Nos conocemos hace muchos años, de tú. ¿Verdad? Tenemos muchos años en esto. ¿Verdad? Bueno, nosotros empezamos como profesores en el mismo año, 2001. Lorena, una pregunta. Yo soy más joven. ¿Qué quieres que sepamos de ti? Bueno, ay, qué pregunta tan complicada. ¿Qué quiero que sepamos? A ver, qué sepamos. Bueno, de mi labor de investigación Dale, en la universidad. ¿qué investigas aquí? Como investigadora, ya tengo muchos años en el CIF. Me tocó asumir la dirección después de que el profesor Da Silva estuvo muchos años. Y ahí se creó un clima de filía, decimos los filósofos, muy, muy grato para filosofar. Allí yo he llevado muchos años mi línea de investigación en filosofía griega, que es mi lugar de investigación, de Tu clase. lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo es desde... Bueno, mi lugar en el mundo es este. No, es este. Solo que yo dialogo con mis investigaciones del mundo clásico. Es decir, para mí el mundo clásico no es, yo soy hermeneuta, no es un lugar para ir a desempolvar huesos o hacer historia de las ideas o historia de la filosofía. A mí me gusta filosofar. Y filosofar supone dar cuenta del mundo en el que uno está, dialogar. ¿Sí? Precisamente por eso, dando cuenta del mundo en el que estoy, y eso me lo enseñaron los griegos, trato de dialogar con el mundo contemporáneo a partir de toda esa tradición que viene conmigo, todo ese bagaje, por así decirlo, de manera gruesa, que me acompaña y me permite pensar mi mundo. ¿Qué echas de menos de ese mundo antiguo, de esa filosofía antigua, de esa Grecia clásica en este siglo XXI? ¿Qué echo de menos? Contrastándolos, viéndolos. Tal vez la posibilidad de vivir como se piensa. Los griegos los filósofos, eran raros, ¿sí? Digamos, comillas, porque vivían como pensaban. Eran congruentes. Absolutamente. Eso se pierde luego, especialmente en la época moderna. Pero vivir como tú piensas, tener la consistencia interior, ser tú el argumento o el mejor argumento para mostrar lo que piensas, tu modo de vivir, es algo de los griegos, de los clásicos. ¿Sí? Esa consistencia pues se diluyó y me parece que algunas corrientes contemporáneas están tratando de retomar esa consistencia entre vivir como se piensa. Entre Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿con quién te quedas? Ay, Dios mío. ¿Y por qué? Entre Sócrates y Platón, yo no soy tan aristotélica. No, entonces ya. Maestro y discípulo, pues. Mi corazón es socrático. Socrático. Mi corazón es absolutamente mayéutico. Socrático. Bien, bien. Yo también me quedo con Sócrates. Yo no lo traiciono nunca. Es verdad ese mito, Lorena, que Sócrates no existió. Que hay dudas sobre si realmente Sócrates como ser humano. Es un argumento, sí. Es un argumento que está en la literatura del área. Porque tenemos fuentes de Sócrates a partir básicamente de sus discípulos, fundamentalmente de Platón y Jenofonte, claro. Y eso se contrasta con doxografía, que se ha mantenido, y por supuesto con Aristófanes y su comedia demoledora para Sócrates en su momento. Pero sí hay todavía una corriente que dice Sócrates no existió, puede haber sido una invención literaria de Platón, pero bueno, habría que pensar entonces qué hacemos con Jenofonte y con las otras fuentes. ¿Qué hacemos con la mayéutica también? Pero
esto desemboca, es un problema de historiadores, para los filósofos esto desemboca en, no importa, porque lo que importa es lo que dijo. Ahí está. Lo que importa es lo que dijo y las consecuencias de lo que dijo, ¿sí? Que son muy fuertes. También está siempre en el ambiente la pregunta, en los diálogos platónicos, ¿hasta dónde es Platón, hasta dónde es Sócrates? ¿No? La primera parte de la vida platónica, de la producción intelectual platónica, solemos ubicarla como diálogos socráticos. Ahí es donde suponemos que nos encontramos con el Sócrates histórico. Y como yo suelo decir en clase, es solo leyendo y leyendo y leyendo y discutiendo y volviendo a discutir cuando tú captas, cuando tienes a Sócrates y lo logras distinguir de Platón. Como dice Martha Nussbaum, es difícil, pero se puede. Se puede. Ahora, yo necesito que nos cuentes un poquito qué es eso del posthumanismo y del transhumanismo. Y explico por qué para que nos vean. El Centro de Investigación y Formación Humanística tiene una línea de producción intelectual bien importante en este momento sobre posthumanismo, transhumanismo, que es una línea de pensamiento, un sistema de pensamiento típico de este siglo XXI, que por cierto ya nos tragamos un cuarto de siglo y yo creo que es claro siempre anunciarlo, que ha llevado a las humanidades digitales, al prehumanidades digitales, a la revisión de los planes de estudio tanto de pregrado como de posgrado en el área filosófica precisamente de esto. Y en días recientes, ustedes publicaron por Cátedra de Bolsillo un librito chiquitico sobre un dossier sobre posthumanismo. ¿Qué es esto del posthumanismo? Así como para dummies, como para que cualquiera lo podamos ir entendiendo. Bueno, me parece muy bien lo que acabas de decir, cómo introdujiste el tema, porque esa línea o esas líneas en plural de la filosofía son del siglo XXI. De hecho, los poshumanistas dicen que esa es la filosofía del siglo XXI, ¿no? Siempre respetando el plural, pero digamos, resaltando lo que acabas de decir, que en este cuarto de siglo, ciertamente, que ya hemos vivido, esta filosofía está tomando como un lugar importante en la discusión, en la discusión internacional. En vista de eso, pues, como te decía al inicio, mi preocupación, y con fortuna también la de mis colegas, es pensar nuestro mundo. Bueno, empezamos a dialogar con esto, bueno, ¿de qué va? ¿No? A buscar artículos, libros, a entrar en contacto con muchas coloquios, seminarios, congresos internacionales. De empezamos a ver de qué va esto, y por muchos años empezamos a leer, como ponernos al día, ¿no? A ver cómo es esto. Y en términos gruesos, se trata de, tiene como muchas vertientes, porque no es una sola. Hay poshumanismo crítico, poshumanismo existencial, poshumanismo filosófico, poshumanismos varios, ¿no? Lo que está muy bien, porque por lo que entendemos, es una filosofía que respeta el plural de manera enfática. Da cuenta de la inclusión, de la diversidad, y parte de repensar críticamente, filosóficamente, existencialmente, según sea la perspectiva que se asuma, de pensar qué significa hoy la centralidad de lo humano con relación a la existencia. Y ellos se proponen, y lo hacen en diálogo con las ciencias, mostrar cómo el ser humano está en red, en interconexión, la relación con la naturaleza y con la tecnología es horizontal, y por lo tanto se repiensa el antropocentrismo y plantean... Ya no hay jerarquía. Ya no hay jerarquía. Exactamente. Al no haber jerarquía y al repensarse estas ideas de la cadena del ser, de que el ser humano es superior, es el culmen de la existencia y todo lo demás se juzga en función de él, al poner en cuestión, por así decir, esta idea y ver que las ontologías del siglo XXI son todas horizontales y relacionales, bien sea por nuevas fenomenologías, bien sea por diálogos con la mecánica cuántica, exactamente, bien sea por toda la discusión verde, bien sea por la tecnología digital. Todo eso ha hecho un diálogo, ha generado muchos diálogos en los que se muestra lo humano en interconexión, en red, y es muy interesante. Pues nos vemos entonces de tú a tú con las florecitas, con los árboles, pero también con los robots,
también con la inteligencia pero con la gente artificial. violentada, pero de tú a tú con los agresores, Por supuesto, con víctimas y victimarios. con víctimas, victimarios, con discapacitados. Sí, señor. Porque ya, y esto me parece muy interesante, del poshumanismo se pierde, según sea la propuesta, pero Sí. creo que todos coinciden en que se deconstruye la idea de un canon de humano que se debe seguir. Un prototipo. Un prototipo. Si te pareces a él, mejor. Si no te pareces a él, mal contigo, Bueno, mal por que, ti. que se ¿no? preparen Miss Venezuela, Mister Venezuela, Sí, Miss pero Universo, claro. Mister Universo, porque canon de hombre y mujer ya va a Es dejar que, de existir. es que Ya no hay. no, pero entonces tú ves a los discapacitados, por ejemplo, de otro modo. Claro. De otro modo. Porque no es tú eres solo un, iguales no es en que, derechos, sino es iguales que en a ti no te dignidad. falta nada si Sí. eres discapacitado. Ya, Eres así. Ya no hay discapacidad, ya lo que hay es diversidad. Exactamente. O sea, a ti no te falta nada. Entonces ya entiendo por qué en el mundo nuestro de la pedagogía y de la tecnología educativa ya no hablamos de tecnologías de información y comunicación en educación, que es como muy vintage, sino que ahora hablamos de redes neuronales de aprendizaje. Okay. Donde se va entendiendo que cada ser humano, cada persona, es un tramadito de esa red, que cada uno aprende, que cada uno tiene su ritmo, que cada uno tiene su proceso, y que al final lo que hacemos es ver en qué momento esta red es funcional. Qué interesante. Y es bidireccional, va, viene, va, viene. Qué interesante. Bueno, aunque el poshumanismo también es pedagogía. No, pero claro, y además ahorita en este diálogo con la ciencia, que me parece bien interesante, con la neurociencia o con la mecánica cuántica, que los filósofos de la ciencia nos la traducen a los filósofos, por así decirlo, ¿no? O a los humanistas, empezamos a ver las coincidencias y un diálogo muy fructífero entre las ciencias y las humanidades. Qué bueno. Y eso me parece muy bueno y lo ha tomado el poshumanismo con mucha fuerza para decir algo que sabía la filosofía preclásica: somos una sola cosa. Somos una sola cosa. Somos la misma cosa. Somos unidad y pluralidad al mismo tiempo. Bueno, un autor que a ustedes los filósofos no les gusta tanto, Edgar Morin, siempre lo dijo con el principio logramático, el todo en la parte y la parte en el todo. Así que ahí vamos. Discusión poshumanista que gracias a Dios, muy aquí entre nos, no importa allá, que está ocurriendo en la universidad y que está ocurriendo desde aquí. Sí, porque eso es muy bueno. por la misma condición de universidad de la Compañía de Jesús, también hay todo un trasfondo y unas ideas de sostenimiento desde el discernimiento, desde el magis, desde el cuidado de la casa común, que van calzando. Claro, claro. A mí me gusta mucho que es en red, considerando en la misma horizontalidad lo verde, por así decirlo, y la tecnología. Sí. Esto en entramado. Ya no, y esto es muy bonito del poshumanismo, ya no visto desde los dualismos modernos. ¿Sí? Hombre-mujer, hombre-máquina. Ferrazón. Ferrazón. Tecnología, naturaleza, cultura, naturaleza, ciencias humanidades. Eso ya se diluye. Desarrollo verde. Exactamente, o como decía James Hillman, estas ideas así vintage, como dices, tecnología mala, campo bueno, campo bueno, ciudad mala. Entonces esas cosas ya no. La cosa es en red, y si tú observas cómo funciona la vida, es un poco así. Así es, todos somos un hay mucha postura crítica, sí, ante la tecnología, bueno, claro. Ahorita estamos repensando. Sobre todo una discusión ética. Ahorita estamos repensando cómo, y de eso tiene mucho el poshumanismo, cómo la tecnología es extensión de lo humano, extensión de la existencia, o del humano o de la existencia. Bueno. Y se habla en otros términos. Se habla incluso de que nosotros no somos los únicos que hacemos tecnología. Los animalitos también hacen tecnología. Los castores, cuando hacen sus diques hacen tecnología. El pajarito cuando hace la casita. Lo propio. Y han sido los animales bastante más astutos que nosotros porque no han destruido el medio ambiente, ¿no? Al menos, y son mucho más efectivos conservando y utilizando materiales que lo que hemos sido nosotros. Bueno, se están dando cuenta cómo es Lorena. Se podrán imaginar cómo es una clase con esta invitada que tenemos hoy en el podcast. Por cierto, nuestros estudiantes de Educación, Mención, Filosofía adoran las clases de filosofía antigua de la profe por aquello de que esta canción que ustedes ven, imagínatelo explicándote los diálogos de Platón, o una conversa sobre la política de Aristóteles, o una discusión sobre Marco Tulio Cicerón. Y el amor platónico, que es mi tema fundamental. Yo en algunos momentos me ha tocado la teoría política y hay que arrancarla
Y yo siempre les he hecho una bromita a los estudiantes. No, está bien, siempre sabemos Atenas y Esparta, pero y la isla de Lesbos, Anacanonte, eso, a ustedes no les cuadre. Bueno, les dejo de tarea para que averigüen qué fue lo que pasó con Anacanonte. Agarra un papelito, Ay, Dios cualquiera. mío. ¿Qué me vas a preguntar? Agarra un papelito, con confianza. Lo Ajá. lees, ¿qué dijo? Voltealo, ¿qué dijo el papelito? Responsabilidad. Muy bien, ¿qué es para ti responsabilidad? Wow. Eso es muy fuerte que tú le preguntes a un filósofo. ¿Qué es? Esa es una pregunta muy peligrosa. Bueno, muy bien. Yo tengo que salvarme, voy a salvarme en salud. En el ahora, la responsabilidad. Voy a salvarme en salud, porque aquí lo que corresponde es ¿qué es responsabilidad? Ajá, muy bien. ¿no? Y eso nos va a llevar 3 años tratar de encontrarlo. Pero bueno, haciendo la salvedad socrática, porque entiendo que no tenemos tanto tiempo, la asumo como muy próxima a cumplir los compromisos adquiridos con todos aquellos que me rodean. Con todo y todos. Sí, por supuesto. Con todo y todos los que me rodean. Para mí es complejo porque a mí las relaciones afectivas digamos que penetran toda mi existencia. Impregnan. Totalmente. Y he aprendido que la responsabilidad no necesariamente pasa por las relaciones afectivas. Y como eso me cuesta mucho, entonces trato de tener relaciones afectivas con todo el mundo para que la responsabilidad fluya de la misma manera que el afecto. En red y en horizontal. Exactamente. Que mira, pues, humanismo jerarquía, por todos lados. Sí, por todos lados. Bueno, muy bien, profe Lorena. Vamos con el cuestionario de Bernard Pivot. Ay, Dios mío. Es un cuestionario que informo, respetamos fuentes, somos académicos, no alteramos nada, tal cual como él lo escribió en los años 70. Sabes muy bien que esto es un ping-pong. Yo te pregunto y tú, sin pensar mucho, respondes. ¿Cuál es tu palabra favorita? Bosque. Bosque. Por esa noción de inmensidad, de absoluto. De comunicación más o menos mágica que siempre he tenido para mí. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cuál es la palabra que más odias? ¿Qué más odio? La que más odias. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Qué palabra tan horrible. Respetando las etimologías que tiene. Matemática, todo el cuento. Palabra tan horrorosa. Respetando las etimologías, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ay, a mí me gusta mucho pensar y escribir. Bueno. Mucho. Realmente mucho. Muy bien. ¿Qué es lo que más te disgusta? Cocinar, no me gusta hacer nada. Claro, porque pensamos y escribimos. Exacto. No. Entonces, ¿para qué movernos en algo mundano? No sé, eso no me gusta cocinar. Muy bien. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? ¿Sabes este instrumento que se escucha? Me gusta mucho, desde hace muchísimos años. El armonio. Ajá. El de los mantras hindúes. Ajá. Ese. Bueno. Me gusta mucho. Y eso tiene atrás su cuento de que te conecta, te lleva y te trae. Muy bueno. ¿Qué sonido odias? Los silbidos. Todos. A muerte. Odio los silbidos. ¿Y eso por qué? No sé. Tengo que hacer terapia para averiguar qué pasó. Un poquito de escudriñar, a ver, porque el silbido. Ay, no. Muy bien. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mi grosería favorita. Y la puedes decir porque estamos respetando fuentes. No joda. ¿Y por qué esa? No joda. No sé. Pero a veces cuando la decimos es como expresa una cierta furia en el momento. No, y que para remate tiene una lectura positiva también, porque cuando tú logras algo, dices, no jodas. Ajá, exactamente. Tiene, o no. O te pasa algo y uno dice, no. Ajá, qué bueno, qué bueno. ¿Qué profesión, además de la que tienes, te hubiera gustado? Por favor, yo tenía que ser actriz. Sí, ¿no? Pero por supuesto. Creo que hemos dado ese era mi llamado. Ese era mi llamado de que yo era chiquita. Así, exacto. Tiene talento. Tiene talento. Y nunca ser cero, nada. Nunca hice nada, pero eso era mi true calling. Bueno. Totalmente. ¿Estamos a tiempo todavía? No, imagínate.
Imagínate qué tú sé. como una liria, una cosa de esta, Sí. vestida a los griegos, Ay, no, qué vaporosa, belleza, sí, como y Antígona. recitando en griego Ay, qué clásico, espera, belleza. tata, y no, no sé, no, imagínate. Pero podemos preguntar qué profesión no te hubiera gustado tener. Cocinera. Ok, no, nada, no, cero. Ok. Si el cielo existe y te encontraras Ay, a Dios esperándote en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera? llegaste. ¿En serio? Llegaste, en ¿Llegaste? ¿En serio. serio? Con todo lo que ¿En hiciste serio? y llegaste ¿Llegaste? aquí. Bienvenida entonces. Ah, qué bueno, qué bueno. Esa me gusta, esa me gusta. Profe Lorena, para cerrar, para terminar, ¿qué es para ti la escuela de educación de Luca? La escuela de educación. Bueno, qué interesante, porque cuando yo empecé a trabajar en la universidad, que tenía salones grandes, era la escuela de filosofía, pero tenía salones grandes, casi todos mis estudiantes eran de educación. Y siempre me llamó la atención su aproximación distinta, distinta. Porque venían con intereses, y esto ya era cautivador para mí, o de biología, o de pedagogía, o de sociología, o de todas las menciones que tenían aquí. Y entonces tenemos, pero en ese momento yo las tenía en mi salón. Tenías a las 7. Pero tenía bastantes Ajá. en mi salón. Pero te digo, por muchos años fue la mayoría de mi salón. Y esa interrelación, ese diálogo que para mí ha sido siempre tan valioso, yo lo veía allí. Mis estudiantes de filosofía, no, ya tienen el otro ethos, ¿no? Más callado, más a lo que estoy. Por tanto, me parece un lugar de diálogo donde nunca ha existido el quiebre humanidad-ciencia, donde no ha habido ese dualismo y donde las almas se preparan para formar las almas que vienen detrás de nosotros. Y eso no tiene precio. Eso me encantó. Eso no tiene Y precio. te lo vamos a utilizar. Eso es donde las almas se preparan para preparar a las almas que vienen después de nosotros. No, es que eso, mira, lo vamos a transformar no en lema, en mantra. Ay, qué lindo. De la escuela, porque de verdad me encantó. Me encantó. Qué bueno. Y Lorena logró algo, me dejó sin palabras. Que es mucho decir, que es mucho decir. Es muy difícil lograr eso. Bueno, agradecido Lorena con este rato de nosotros, a ustedes, agradecido también por este rato. Ya saben que fuerte like, que nos ayuda mucho, suscribirse al canal, que también nos ayuda un montón, y darle la campanita para que todas nuestras notificaciones te lleguen y no pierdas nunca lo que estamos haciendo desde Educación.